Bien, entonces ya definimos que en una columna la carga que tiene más de un tramo, pues la carga crítica de pandeo corresponderá al tramo más largo, ¿no? al elemento más largo sin arrastrar. Ya en el video anterior comentamos que, por ejemplo, si aquí no tuviera arrastramiento, la longitud de esta sería 2/3, mientras que la de arriba 1/3. Entonces, por sentido común, sabríamos que la carga crítica va a corresponder a esta longitud, ¿no? Entonces, en la fórmula de Euler meteríamos esta longitud. Bien, a la distancia entre dos puntos sucesivos de inflexión de la configuración pandeada de una columna se le conoce como longitud efectiva de la columna. Si indicamos esta longitud mediante LE, se puede escribir la ecuación de la carga crítica como esto de aquí. Fíjense que aquí que la n está dividiendo, pero simplemente la bajamos, ¿no? Al aplicar la regla de la tortilla, pues la n estaría aquí multiplicando o bien aquí dividiendo. Y como la L está al cuadrada y la n también, pues se expresa de esta manera. Entonces a L entre n lo hacemos longitud efectiva, ¿no? Entonces nosotros siempre en la ecuación vamos a tomar como longitud efectiva el tramo más largo. Entonces quedaría de esta manera, ¿no? Pi cuadrada EI, L es longitud efectiva al cuadrado. Esa sería la carga crítica de pandeo de Euler. Bien, si dividimos la carga crítica entre el área de la sección transversal, se puede determinar el esfuerzo correspondiente a la carga crítica. A este esfuerzo se le conoce como esfuerzo crítico o esfuerzo de Euler y se denota mediante la siguiente ecuación. Simplemente sabemos que el esfuerzo es P entre A, aquí está, P entre A. Entonces sería la carga crítica o carga crítica de Euler entre el área, nos quedaría de esta manera, ¿no? Pi cuadrada EI entre el área de la sección transversal por L al cuadrado. Fíjense que aquí a veces le pone el subíndice LE, a veces no lo toman así. Estas ecuaciones son sacadas del libro de Vinacota. Entonces, siempre abajo a veces le va a quitar, le va a poner L subíndice E y a veces no. En la ecuación de Euler, esta longitud equivale al tramo más largo de la columna, ¿no? Entonces ahí ustedes van a meter siempre ese valor. Ya sea que lo indique con LE o con simplemente L, se refiere a lo mismo, ¿no? Bien, sabiendo que la inercia es igual al área por el radio de giro al cuadrado, aquí es al cuadrado, donde R es el radio de giro de la columna con respecto al eje de pandeo, se obtiene simplemente, en vez de meter la inercia, sustituimos para que se nos elimine lo que es el área, ¿no? Aquí eliminamos lo que es el área y como R está al cuadrado la pasamos hacia abajo y nos queda que es pi cuadrada E entre L entre R al cuadrado. Y así se obtiene el esfuerzo correspondiente a la carga crítica. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando tenemos columnas muy largas que fallan a cargas muy cortas, o sea, cargas muy pequeñas, pues podemos decir que podemos calcular el esfuerzo dividiendo simplemente la carga entre el área. Si ese esfuerzo es menor que el esfuerzo proporcional de fluencia, diríamos que la carga o que esa columna falla en el rango elástico. Si ese esfuerzo es mayor al esfuerzo proporcional de fluencia, pues diríamos que esa columna falla en el rango inelástico. Entonces, ya con esto tenemos cómo calcular la carga crítica de Euler y lo que es el esfuerzo crítico de Euler, con estas dos ecuaciones de aquí, ¿no? Bueno, con este el esfuerzo y la carga está aquí. Bien, donde Fe es el esfuerzo de pandeo elástico de una columna articulada.
esfuerzo de Euler. Esto es importante, ¿no? Más adelante, ahorita vamos a ver por qué. Que todo eso se dedujo bajo la suposición de que la columna está articulada. Y a LR se le conoce como la relación de esbeltez de la columna articulada. Aquí está este término aquí. Si graficamos la ecuación del esfuerzo que acabamos de obtener en función de su relación de esbeltez, la curva resultante es una hipérbola, conocida como la hipérbola de Euler. Sin embargo, ya que la ecuación del esfuerzo se deriva del comportamiento elástico, el esfuerzo crítico no puede exceder el esfuerzo de fluencia del material. Entonces, la hipérbola mostrada a continuación se indica punteada más allá del esfuerzo de fluencia del material, y esta porción de la curva no se puede utilizar. Es decir, si nosotros graficamos esta ecuación de aquí en función de L entre R, nos da lo siguiente, esta ecuación. Aquí está. Pi cuadrada E entre R al cuadrado. Entonces aquí tenemos el esfuerzo y acá tenemos L entre R. Obviamente mientras L entre R sea más grande, pues más pequeña es el esfuerzo, ¿no? Recordemos que es P entre A. Entonces esta ecuación, pues si la graficamos, pues puede continuar, puede continuar, puede continuar, puede continuar. Pero pues prácticamente esta ecuación no tiene límite. O sea, algún límite, o sea, matemáticamente no tiene límite. Pero físicamente hablando, el límite es el esfuerzo de flencia. Es decir, si P entre A llega al esfuerzo de flencia, esa columna va a fallar por aplastamiento, ¿no? O sea, porque llegó a su límite. Entonces, eso es lo que tiene esta ecuación, ¿no? Que matemáticamente, pues, no tiene ningún problema, pero físicamente sí. El material tiene una resistencia, la cual no se puede exceder. Por eso es que esta porción de aquí para acá, esto sí se puede utilizar, ¿no? O sea, esta parte de la ecuación vaya, tiene sentido con lo físico, ¿no? Esta parte. Sin embargo, esta de acá ya no. Esta parte, a partir de aquí para acá, pues ya no tiene sentido, ¿no? Ya que hacia arriba se excede lo que es el esfuerzo de flencia. Entonces, así quedaría esta hipérbola de Euler, ¿no? Obviamente esta ecuación no es la que se usa para el cálculo de columnas, ¿no? O sea, ya en los reglamentos partimos de aquí, pero a fin de cuentas no es 100% esta ecuación, ¿no? Bien, la resistencia nominal de un miembro de tensión está dado por T es igual al área bruta por el FY, lo que vimos en la unidad pasada. Mientras que la resistencia de una columna larga articulada cargada axialmente está dada por la siguiente ecuación, ¿no? Que ya tenemos, que ya la vimos aquí. Pi cuadrada EI entre LE al cuadrado. Bien, ¿por qué tratamos este tema de la tensión? Es para ver lo siguiente, ¿no? La capacidad de carga de una columna larga no depende entonces de la cantidad de material presente en la sección transversal, como es el caso de los miembros a tensión, sino que también depende de su distribución, como lo hace evidente el momento de inercia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en elementos a tensión, pues independientemente del acomodo del área, la tensión era la misma, ¿no? Siempre y cuando fuera la misma área. Podría estar de la forma que quisieran, pero mientras fuera la misma área, la tensión es la misma. En cambio, en columnas no, ya que la ecuación introduce lo que es el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia, pues, no es, no es constante de una cantidad de área. Si yo tengo una cantidad de área definida y hago distintos arreglos,
cada una tendría un momento de inercia distinto. Entonces, obviamente, si eso los pongo en columnas, pues la que tenga el menor momento de inercia es la que va a fallar primero. Entonces, esto es lo que quiere decir este párrafo, ¿no? Que si nosotros tenemos un área determinada de material, podemos hacer distintas configuraciones con distintos momentos de inercia, por lo tanto con distintas resistencias. Que a diferencia de elementos de tensión, pues eso no se puede hacer, porque simplemente es área por Fy. Y aquí pues se introduce lo que es el momento de inercia, ¿no? Bien, una sección dada de una columna tiene dos momentos de inercia principales, el Ix e Y. Por ejemplo, hablando de una columna de sección W, tiene los dos ejes principales, ¿no? Donde se puede ocurrir pandeo, que es el Ix y el Y. Asociado a cada uno de ellos existe una carga que hace que el miembro se pandee alrededor del eje correspondiente, indicado por PEX y PEY. Aquí es PEY, ¿no? Esta parte de aquí. O sea, uno correspondiente al eje X y el otro al eje Y. La carga que hace que la columna articulada se pandee es el menor de los dos valores. Entonces, para una columna articulada en sus extremos, podemos expresar que la carga crítica pues va a ser el menor de lo que dé en el eje X o lo que dé en el eje Y. Entonces, pues recordemos que por ejemplo para un perfil W tenemos, ponerlo aquí más o menos, por decir algo, ¿no? Sabemos que tenemos lo que es el eje X, y lo que es el eje Y. Lo voy a poner de otro color para que sobresalga. Entonces, nosotros no podemos decir, bueno, aquí técnicamente sí, yeah. Si la columna no tiene puntos intermedios de arrastramiento, generalmente en un perfil W, el eje fuerte es el eje X, mientras que el eje débil es el eje Y. Por lo tanto, nosotros podríamos saber aquí que la carga crítica corresponderá, en este caso en particular, pues al eje Y. Esta sería la carga crítica de pandeo. ¿Por qué? Porque en el eje Y tiene menor inercia. Entonces, si nosotros no sabemos a simple de entrada cuál es el eje más débil, pues hay que calcularlo, ¿no? Y pues el más pequeño corresponderá a la carga crítica. Entonces, esa es la importancia de los ejes, ¿no? Que pues al menos hay dos y necesitamos ver cuál es el más pequeño. Si no sabemos en qué eje o qué momento de inercia es el más pequeño, se calcula, se meten en las ecuaciones y se agarra lo que es la más pequeña, ¿no? Entonces, fíjense también lo importante del acomodo, ¿no? Siempre, si a nosotros nos dan una sección para armar, pues la que, obviamente queriendo que el momento de inercia sea mayor, siempre traten de alejar, o sea, las áreas o los elementos de área de los centroides. Recuerden que el momento de inercia para secciones así compuestas es el área, o sea, el momento de inercia de la sección más el área por la distancia que hay del centroide de esa figura al centroide de la figura completa, al cuadrado. El teorema de los ejes paralelos. Entonces, mientras más alejados estemos del centroide,
el momento de inercia va a ser más grande. Tengan eso en cuenta. Al suponer que el miembro no cuenta con soporte intermedio con respecto a ningún eje, tendrá que pandearse con respecto al eje más débil, el que esté asociado al menor momento de inercia. En consecuencia, se observa que para una sección circular o cuadrada no tendría una dirección preferente de pandeo. Entonces, si la sección es cuadrada o circular, pues aquí no hay preferencia de pandeo, ya que tienen, por ejemplo, la cuadrada en el eje X y en el eje Y tiene la misma inercia, mientras que la circular, pues en cualquier dirección tiene lo que es la misma inercia, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Fíjense que lo que dice aquí, al suponer que el miembro no cuenta con soporte intermedio, que significa que si nosotros volvemos a tener el perfil W que hicimos el ejemplo hace rato, dijimos que el eje Y es el más débil, pero si el eje Y nos dijera, en el eje Y vamos a poner una riostra o un apuntalamiento intermedio, vaya, que sea algo así, por decir algo, ¿no? Que nos dijera, en el eje X va a ser la longitud completa, mientras que en el eje Y va a haber un apoyo intermedio. Entonces, puede que el eje X tenga mayor inercia que el eje Y, pero como este tiene una riostra al medio, su longitud va a ser más pequeña. Entonces la carga crítica va a aumentar, a diferencia de que si tuviéramos toda la longitud, ¿no? O si nos dijeran, el eje Y tiene 2 puntos de arrastramiento, ok, entonces pues ya no se sabe, ¿no? Porque puede que, aunque este tenga mayor inercia, la reducción de longitud del eje Y, pues haga que la carga incluso sea mayor que la del eje X, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Si están iguales en arrastramientos, sí, donde haya menor inercia, ese eje va a fallar. Pero si en un eje nos dicen que es longitud libre y en el otro nos dicen que hay arrastramientos, pues ya no es tan sencillo saber en qué eje ocurrirá la falla, ¿no? Entonces, ojo con eso. Bien, seguimos caminando. Ok. Vamos a entrar a lo que es longitud efectiva de columnas en estructuras. La carga de pandeo elástico de una columna está influida por la restricción del extremo proporcionado en la columna. Por ejemplo, si uno de los extremos de la columna articulada estudiada anteriormente se empotra, la carga de pandeo elástico aumenta 2 veces. De forma general, la carga de pandeo elástico de una columna que es parte de una estructura se puede expresar de la siguiente manera. Carga crítica o la carga de pandeo es pi cuadrada e i entre k L cuadrada. Fíjense que la ecuación es la misma, lo único que se agrega es la K, ¿no? Donde la K es el factor de longitud efectiva. ¿A qué viene todo esto? A que es la ecuación anterior, todas estas ecuaciones, se calcularon considerando que la columna está articulada en ambos extremos. Pero, ¿qué pasa si no es así? Si la columna está doblemente empotrada, o si está empotrada articulada, o si sus apoyos cambian. Entonces, para considerar esos efectos de apoyos distintos a los articulados, se mete lo que es el factor de longitud efectiva, que es la K. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, generalmente, pues ya en la vida real, en campo, pues es difícil encontrar siempre las columnas articuladas o doblemente articuladas. Entonces, es muy común que vamos a tener que calcular el valor de K. Este tema ustedes ya lo vieron un poco en mecánica de materiales, en el último tema. Entonces, aquí ya lo vamos a ver más a fondo, ¿no? Dice, en los marcos de los edificios de acero
Por lo general, las columnas se fabrican en tramos de 2 pisos o más. Es decir, más o menos los tramos son de 12 metros. Entonces, si los entrepisos miden 3,5 o 4 metros, si son 4 metros incluso alcanza, bueno, no alcanza no alcanza para 3 porque si fueran 4 metros serían 4, 8, 12, dirían ustedes exactitos, pero generalmente la columna está anclada a una placa base, ¿no? Entonces, eh, lo voy a explicar aquí. Generalmente una columna, si puedo explicarlo en este pedazo, si esta es mi columna, para conectarla a la cimentación se conecta bajo una placa base. Entonces aquí está esta es la zapata y el dado y todo eso, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo conecto esta es la columna, su placa base, por medio de unos pernos o de unos tornillos? Voy a ponerle otro color. Por medio de unos pernos, unos tornillos se ancla a lo que es la cimentación. Entonces, es verdad que mi tramo de 12 metros, pues empieza desde aquí, ¿no? Desde aquí, hacia arriba, ¿no? Pero yo no puedo dejar esto libre, ¿no? Entonces, generalmente el nivel del piso de la estructura sería tapando las placas base, o sea, las anclas, ¿no? Entonces, todo esto se rellena, entonces lo rellenan con tierra, ¿no? O concreto, una parte a lo mejor, ¿no? Y aquí ya se tira lo que es o sea, esta parte de lo que es el firme de la estructura, más o menos. O sea, es un dibujo representativo, ¿no? No quiere decir que sea el espesor del firme todo esto, ¿no? Entonces, ya le estoy quitando esta dimensión a mi columna metálica, ¿no? Ya por eso si exactamente los pisos son de 4 metros, pues no me alcanza para 3, porque mi longitud empezaría a contar a partir de aquí, ¿no? Entonces, por eso es que no, si son de 4 no alcanza para 3 exactamente, ¿no? Eso ya es cuestiones, son cosas de campo. Bien, entonces por eso dice, se fabrican en tramos de 2 pisos o más, ¿no? Puede que el piso mida 3 metros o 3,5 y ahí sí alcanza para más de 2 pisos. Estas longitudes se empalman rígidamente una con otra para dar continuidad al elemento. Las vigas se unen por medio de conexiones, estas pueden ser simples, rígidas o semirrígidas. Las conexiones simples o de cortante solo sujetan el alma de la trave a la columna y son incapaces de proveer alguna restricción rotacional significativa. Se modelan como conexiones articuladas. Las conexiones rígidas de trave a columna sujetan de manera consistente el alma de la trave, así como los patines de la columna, y son capaces de proporcionar restricción rotacional a las columnas. Esto es importante ya que el tipo de conexión afecta los valores de longitud efectiva K. Entonces, nosotros ya en campo, al hacer estructuras reales, pues necesitamos conectarlas, ¿no? O sea, no, una columna de un edificio de 20 pisos no va a venir, no va a venir toda completa, ¿no? Va a venir por tramos de 12 metros, tanto columnas como vigas, y en campo se van a conectar. Entonces, por ejemplo, puede que a veces sea una conexión articulada o conexión simple, donde simplemente se conecta el patín de la viga por medio de una placa, ya sea soldada o atornillada. En este caso está atornillada.
aquí prácticamente no hay restricción a la rotación, por lo tanto no hay momento. Entonces el diagrama indicaría que aquí el momento vale 0. Pero si nosotros conectamos, si la conexión es por medio del alma y aparte colocamos estas placas en los extremos, en la parte superior y en la parte inferior, pues ya estamos dándole a la unión, pues también restricción a la rotación, por lo tanto habrá aquí un momento, ¿no? Recuerden que si solamente ponemos una conexión en el alma, sería prácticamente resistencia al cortante, ¿no? Pero, y como esto puede rotar, pues en un momento. Pero esta conexión sí tendría lo que es la conexión a la resistencia, perdón, al cortante, porque tiene la placa de corte, pero también nos da resistencia, si no era, nos da resistencia a lo que es el momento, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo resiste el momento? Pues el momento se descompone en tensión aquí arriba y compresión en la parte de abajo. Creo que ya lo habíamos visto o comentado en videos pasados, ¿no? Entonces esta placa está sujeta a tensión mientras que la de abajo está a compresión. Pero esta conexión teóricamente resiste cortante y momento, mientras que esta solamente resiste fuerza cortante, ¿no? Esta puede rotar y esta en teoría no podría rotar. Al igual que cómo se conectan a la cimentación, ¿no? O a la placa base. Eh, Dependiendo del tipo de conexión, esto es un poco gráfico nada más, pero una conexión articulada a la base de la columna. mm, Generalmente para articular una columna pues necesitamos hacer los tornillos lo más cercano al centroide, ¿no? Centroide de la figura. Mientras más alejados estén, pues técnicamente mayor resistencia habría, ¿no? Entonces este dibujo es medio simbólico, ya que aquí le pone como unos cartabones ahí para rigidizar, ¿no? Entonces, esta conexión, pues igual puede ser articulada o puede ser un momento. Y todo esto afecta en el factor de longitud efectiva de la columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener que en campo se mire algo así. Fíjense aquí, es un marquito y aquí se alcanza a ver una plaquita de conexión, indicando que es una conexión articulada, mientras que acá nos da una conexión continua o a momento, ¿no? Fíjense este de acá enseguida, nos da indicando que hay placas ahí de momento en los tres apoyos, pero acá arriba nos pone unas vigas conectadas articuladas, mientras que esta es continua. Entonces nosotros en el modelo, o sea, si esto es lo que va a estar en campo, en el modelo, por ejemplo, el primero, tendríamos que articularlo y acá poner unión continua, ¿no? Unión rígida. Mientras que si es este, tendríamos que empotrar las tres apoyos y en este indicar una articulación, mientras que aquí continua, ¿no? Entonces lo mismo sería para este, dependiendo, fíjense aquí, empotrado, articulado, empotrado. Conexiones continuas, conexión articulada, articulada, continua. Y este de aquí, por ejemplo, por las plaquitas, es lo que quiere indicar el libro, ¿no? Que una placa al alma es indicio de conexión articulada o acortante. Entonces, fíjense aquí, articulada, articulado y ya todo continuo. Entonces acá abajo tendríamos cómo lo tendríamos que meter al modelo, ¿no? A nuestro modelo matemático.
El primero es articulado, articulado, continuo, ¿no? Articulado, articulado y una conexión continua. El segundo es empotrado, 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 los tres apoyos. Y articulado este extremo izquierdo, el central continuo o rígido y el derecho articulado. Es empotrado, 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 articulado, continuo, articulado. Y así sucesivamente para cada ejemplo, ¿no? Aquí hay 4. Entonces, fíjense aquí el modelado, ¿no? Más o menos este sería nuestro modelo en nuestro software. Independientemente de cuál usemos, pues cada uno tendría ahí la manera de hacerlo, pero tratando de hacer esto, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se conectan las vigas y las columnas a nuestra... Bueno, más que nada, cómo es la conexión viga-columna y columna con columna o columna con cimentación, pues va a afectar lo que es nuestros factores de longitud efectiva, ¿no? Eso es por un lado.